¿Cuál fue la mentira más linda que le sirvieron en copa y sin rocas desde Palacio? Mm, no sé, no sabría cómo responderte eso. ¿Los recortes de pronto? Eh, Creo que esto, en términos de ciencia en el país, lo que más ha dado duro en el ecosistema de ciencia y en el ecosistema empresarial, porque esto no es únicamente investigadores en un laboratorio. Sí. Aquí dependen muchas empresas que hacen innovación, que hacen desarrollo tecnológico y que de una u otra forma dependían del presupuesto, no solo en efectivo, por decirlo así, sino, por ejemplo, en beneficios tributarios. Y esos problemas de presupuesto han tenido un impacto en el ecosistema. No lo estoy diciendo yo, simplemente estoy retransmitiendo el mensaje que muchos científicos han hecho, muchos empresarios han hecho. Están preocupados, por ejemplo, que beneficios tributarios no ha arrancado todavía. Y beneficios tributarios, si tú pones 2 billones de pesos en beneficios tributarios, que en términos fiscales es mucho menos que eso, tú puedes mover más de 16 billones de pesos en inversión en desarrollo tecnológico e innovación en el país. Entonces, eso hay que entenderlo de por qué es importante tener beneficios tributarios en Colombia y por qué hay que saberlos enfocar. Mm, Entonces, y también pensando a largo plazo, qué es lo que en realidad necesita el país en términos de ciencia, tecnología e innovación. ok. Por ejemplo, inteligencia artificial. Sí, se ha vuelto un tema de moda, pero ¿cómo nosotros nos montamos en ese bus? No podemos competir bajo el mismo esquema de China, Europa y Estados Unidos. Tenemos que repensar cómo ingresar a ese mercado de inteligencia artificial pensando en nuestra biodiversidad, pensando en nuestro campo, que son los grandes Y ahí es un tema porque pues no hay recursos. muchos recursos, de hecho, justamente para las personas en tecnología, porque aquí en Colombia no tenemos inteligencia artificial, sino inteligencia artesanal. Y eso es un tema que es muy lamentable cuando uno ve otros países que van en esa vanguardia. Entonces, yo hago una pregunta. Vos como científico, como un hombre de ciencia, ¿cómo se siente ese Arturo cuando ve, por ejemplo, que un ministro como el de Salud, Jaramillo, que dice que hay que volver a la medicina ancestral? Cuando uno ve que estamos yendo para atrás y no para adelante como ha sido su propuesta, ¿cómo es eso? ¿Cómo se siente Arturo? Yo soy un tipo de ciencia de frontera, ciencia y tecnología de frontera. Entonces, cuando a mí me hablan de medicina ancestral, pues simplemente me da un dolor de estómago. ¿Por qué? Porque es que dentro de ese concepto de medicina ancestral hay mucha charlatanería. Sin embargo, yo siempre también he mencionado algo que esos conocimientos ancestrales que Sí. muchas comunidades tienen, porque han convivido con su espacio, su naturaleza por siglos, hay conocimiento valioso en términos de uso de plantas para ciertas condiciones de salud que se pueden estudiar, analizar y te pueden terminar desarrollando un medicamento, Ujú. una nueva dieta. A veces ni siquiera son medicamentos, a veces el entorno preventivo puede estar más enfocado a cambiar la dieta, cambiar los patrones de ejercicio y demás. Entonces, pero eso requiere ciencia y requiere inversión. Digamos, hay que refinar ese conocimiento que tienen nuestras comunidades indígenas, que tienen nuestros campesinos, porque ellos por siglos han dependido de su entorno y han vivido bien y gozan de buena salud. Si tú te vas a un pueblo de la costa, el que sea, cualquier pueblo, tú ves a la gente con unas condiciones de salud muy buenas, a pesar de que pues, la edad también trae sus cargas, pero la obesidad es baja, la alimentación es muy buena, en general gozan de un buen estado físico. Solo por ponerte un ejemplo, un tío mío ya ha recibido 4 infartos. Una persona sedentaria no hubiese aguantado ni medio. Yo digo que lo aguantó porque es una persona que se alimentaba bien, que como trabajaba el campo, estaba constantemente en actividad física y ahí está, todavía. Miércoles, 4 infartos. 4 infartos. Jue madre. ¿A usted le ha dado algún infarto? No, pasé un susto, pero no fue un infarto. ¿En presidencia pasó el susto? Estando en el cargo pasé el susto. Sí, Sí, sí. mucho estrés. Eh, Fue un medicamento, bueno, un cóctel de medicamentos que no debieron haberme prescrito Ay, y mi madre. sí, a causa del COVID también. Entonces fue una situación compleja, pero afortunadamente
hubo un médico cardiocirujano en el espacio donde yo estaba. Entonces, estoy muy agradecido con ese médico. Entonces, Y si hay de hecho un infarto, si ha pasado infartos ahí en el ministerio cuando estuvo, de hecho, ¿cuál fue el momento quizás que más de pronto lo ha infartado, pero que hoy se ríe de eso? Un momento de infarto. mm, ¿sabes que al principio, con mi salida, estaba pensando como que, o sea, me dio cierta frustración porque yo había planificado muchas cosas para el ministerio por 4 años y, o sea, yo apenas estaba arrancando. Yo incluso tomé una decisión de que hasta que no tuviera la casa en orden, yo no viajaba fuera del país a hacer gestión. Y así hice. Entonces, cuando yo vi que la casa estaba en orden, pues fue cuando decidí ir a Europa a hacer gestión en varios países, luego Estados Unidos y demás. Y pues al poco tiempo de regreso de Estados Unidos salgo. Entonces fue cierta frustración, pero al final, y viendo las cosas en retrospectiva, eh, creo que haber salido del ministerio fue bueno en ese momento porque también me pude poner a cargo de algunas cosas personales que tenía que tener, de las que tenía que hacerle frente. Y pues también como que repensar mi futuro profesional. Ok. Entonces, en eso estoy. ¿Y cuál fue alguna propuesta muy ambiciosa que usted quería implementar en el ministerio y que no la pudo implementar por ese primer remesón que hubo? ¿Cuál? Bueno, una de las cosas que yo sí había pensado, y muy relacionado a lo que te mencionaba de que hay que pensar a largo plazo, Sí. eran las políticas orientadas por misiones. ¿En qué consiste eso? En que yo simplemente seleccioné 5 ejes y sobre eso se iban todas las acciones del ministerio. O sea, tú priorizabas qué era lo que tenías que hacer. Entonces, formación de alto nivel, solo en estos 5 ejes. Inversión en investigación básica, en estos 5 ejes. Desarrollo tecnológico e innovación, en estos 5 ejes. Así. Beneficios tributarios, lo mismo. Todo en esos 5 ejes. ¿Por qué? Porque si tú priorizas con la poca plata que había, pues el impacto es mucho más alto. Y lo otro era que, por ejemplo, en los casos de regalías, ¿cuál era la meta? De en el primer, digamos, en el 2023 ejecutar 2 billones de pesos. ¿Con qué objetivo? De llevar proyectos de gran impacto, proyectos por encima de 50.000 millones de pesos a los departamentos y a las regiones, y que se estructuraran de tal forma que por un lado no le complicaran la vida a las universidades, a las empresas que propusieran los proyectos, sino que de verdad se le sacara el jugo a esa plata y que eso se transformara en cambios sustanciales en los departamentos. O sea, tú le inyectas 5.000 millones de pesos a una ciudad como Mitú, por ejemplo. Eso dinamiza la economía. Contratas al proveedor de algunos servicios, al barrendero, paga los recibos de energía y eso ayuda a dinamizar la economía. Y eso también era un propósito de eso, de que la plata de la ciencia ayudara a dinamizar la economía de las regiones y que el impacto real en la población se percibiera al cabo de 3, 4 o 5 años, porque a la larga eso es lo que hace la ciencia. Esto no lo ves de un mes para otro. Esto lo ves en un periodo de varios años y eso también hay que entenderlo. Eh, y, por ejemplo, temas como inteligencia artificial, sí, yo también había estado pensando, porque el tema de inteligencia artificial se empezó a mover más en el 2023, de cómo nosotros como país nos metíamos en ese bus, pero de una forma estratégica, que no tuviéramos tanta competencia con otros países. O Ok. sea, ¿qué empresa colombiana va a competir con OpenAI o Los que Google? manejan ChatGPT. Sí, pero si nosotros pensábamos la inteligencia artificial a nuestro contexto de cómo cogemos IA para aprovechar nuestra biodiversidad y para protegerla, y que eso se transformara en beneficios económicos para el país. Eso sí es lo que hay que pensar. Por ejemplo, el tema ético, pues, Pero importante, pero yo lo dejaría en un segundo plano. usted en algún momento llegó a tocar ese tema con nuestro presidente, Gustavo Petro. El tema de IA no, pero sí lo había tocado con varias personas dentro del gobierno y también estaban interesadas en eso. ¿Él sí le interesara la inteligencia artificial o la inteligencia artesanal? Pues no sé, o sea, él sí ha hablado mucho del tema de inteligencia artificial, pero eso hay que meterle inversión y fuerte. Esto no es Y él no simplemente, creía mucho en eso, en invertir, o más bien pues, sacar. mira, yo creo que a la larga no es
él quien debe liderar eso. Son las carteras competentes para hacerlo, deben de liderarlo de una forma estratégica. Y la verdad no lo estoy viendo.